que habla de esta manera de sí mismo. Yo soy, dice Dios, Él es un yo, es decir, un ser personal, no es simplemente una fuerza indefinida o un poder mágico en alguna parte de la naturaleza, como tantos creen. Como persona, Él se compara a una persona que piensa, siente, habla, decide, actúa al igual que otras personas. Yo soy el que soy. Estas palabras también respiran un espíritu de independencia absoluta. Dios se mueve con una libertad sin límites, como Pablo escribe en Romanos 11, 34, 36. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La inmutabilidad de Dios es un concepto teológico fundamental. Afirma que Dios no cambia ni en su ser ni en sus atributos. Esto implica que Dios es eterno, perfecto y absolutamente consistente en su carácter, voluntad y promesas. Santiago 1,17 también enseña acerca de la inmutabilidad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, ¿qué dice ahora? No hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza ni sombra de variación. Dios es inmutable en su naturaleza, sus perfecciones, sus propósitos, sus promesas y sus dones. Él, siendo santo, no puede desviarse a lo que es malo. Ni Él, quien es la fuente de la luz, puede ser la causa de la oscuridad. Dado que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él, el mal no puede proceder de Él, ni Él puede tentar a nadie. Santiago 1,13. La Biblia es clara en que Dios no cambia su forma de pensar, su voluntad o su naturaleza. Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Cuando vemos el dolor, la injusticia y la maldad en el mundo, muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió el mal? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite que ese niño se muriese? ¿Por qué Dios permite? Y tal, y bla, 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 bla. Toda la culpa la tiene Dios y no son conscientes que la Biblia no nos presenta a un Dios que no creó el mal, sino a un Dios que lo creó todo bueno desde el principio. Y si vamos a Génesis, todo lo que creó dice que era bueno en gran manera. Lo único que no dijo que era bueno en gran manera fue cuando creó al hombre, que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero Dios incluso aún eso lo hizo bueno, por eso le hizo ayuda idónea. Todo lo que hizo Dios desde el principio es bueno y lo es en gran manera. Dios no es un chapucero como nosotros. Dios hace las cosas bien y las hace a su tiempo. La Biblia nos muestra que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Pero el Señor no solo es inmutable en su ser o esencia, también lo es en sus propósitos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, Salmo 33:11. En sus perfecciones, Santiago 1:17. Y en sus promesas, número 23:19. En todo es el mismo por la eternidad. Sería imposible confiar y tener consuelo en un Dios que cambia constantemente, ¿verdad? Sería terrible, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros sostenernos si vemos que es un Dios que cambia constantemente? Dios es inmutable, es digno de confianza. Nuestra confianza en Él puede ser tan sólida como una roca. El Creador jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno de lo que una vez fue. Él siempre es el mismo. Es igual de veraz, es igual de misericordioso y es igual de justo. Porque en Él no hay variación, no hay cambio. La inmutabilidad significa que Dios es inmutablemente fiel a sí mismo y por lo tanto también a sus propósitos y promesas. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Afortunadamente, porque no cambia, no hemos sido consumidos. Es soberano y no está sujeto a agentes ni fuerzas externas. Por esta razón, su carácter no cambia ni puede cambiar. Este es el fundamento de todas sus obras externas de creación, providencia y gracia. Es la base de nuestra fe y seguridad, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, del 13 al 20. Ahora bien, si Dios es inmutable, ¿por qué parece que hay cosas que cambian? Da la sensación, tú lees pasajes de la Biblia y da la sensación de que Dios cambia de opinión. Da la sensación de que Dios no es inmutable. Por ejemplo, en Malaquías 3:6, Él declara: yo el Señor no cambio. Es decir, Él nunca cambia, es el mismo, ¿verdad? Sin embargo, el Señor afirma eso de sí mismo. ¿Por qué a veces parece que hay cosas en las que sí cambia? Por ejemplo, cuando la Biblia dice: y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Génesis 6:6. Pudiera parecer que hay un cambio, ¿verdad? Que esa inmutabilidad no es tal. Ha habido un cambio de opinión. Se arrepintió de haber creado al hombre. Parece ser que dice eso. Parece ser. No que lo diga. Parece ser. Lo dice, pero no es así. Está escrito así, pero no es lo que Moisés quiso dar a conocer o transmitir. Hay otras partes de la Escritura donde uno puede llegar a pensar que Dios es un ser mutable, pero al igual que otros temas de la Biblia, es necesario entender el tipo de lenguaje que se usa para no distorsionar lo que los autores de la Biblia realmente querían comunicar. Si ya has leído la Biblia algunas veces, espero que sí, que hayas leído la Biblia algunas veces, por lo menos 2 o 3 veces, es bueno, es sano. Habrás notado que a veces se habla de Dios como si tuviera ojos o oídos, Salmo 34:15, rostro, Salmo 27:8, y otras características humanas. Pero si Jesús dijo que Dios es espíritu, Juan 4:24, es más, no solamente dijo que Dios es espíritu, sino que dijo que a Dios no le ha visto nadie jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, ¿por qué la palabra hace descripciones humanas sobre Dios? La razón es que usa un lenguaje antropomórfico. ¿Os acordáis de la palabreja esa rara? Sí, la conozco. Es antropomórfico, que es atribuirle a Dios cualidades humanas con el propósito de que podamos comprender quién es Dios y no tanto con el objetivo de hacer una descripción literal de cómo es Él. Dios se presenta a nosotros en su palabra con elementos que nos son familiares, porque esa es la manera en la que podemos comprender quién es Él. En Génesis y las otras citas mencionadas a Dios, no se le está atribuyendo un rasgo físico, sino sentimientos y pasiones humanas. El atribuirle estas emociones a Dios se le conoce como antropomorfia. Es diferente. Antropomorfia. El atribuirle estas emociones a Dios se le conoce como antropomorfia y tiene el mismo propósito que el lenguaje antropomórfico.
que nosotros como humanos podamos entender quién es Dios. Así que, teniendo esto como contexto, ahora podemos entender mejor qué es lo que está queriendo comunicar el texto. Dios es inmutable en su ser, atributos y propósitos. Así que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no se refiere al arrepentimiento que experimenta el ser humano al haber pecado o errado, como si Dios se hubiera equivocado en sus propósitos y al final terminó arrepentido. En absoluto. Él no es hombre para arrepentirse. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Primera de Samuel 15:29. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Cuando la Biblia usa este lenguaje con Dios, lo que comunica es que a Dios le entristece y desagrada el pecado del hombre. Las emociones humanas están unidas a sus imperfecciones, pero los afectos de Dios están unidos a su santidad. Así que el pesar que sentía Dios no era por su propósito de haber creado al hombre, sino por el pecado de la humanidad. Los propósitos de Dios permanecen inmutables. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 33:11. Pero eso no significa que Él sea indiferente al pecado. Cuidado, hermanos. Él no es indiferente a nuestro pecado. Por otro lado, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría, debemos notar que el cambio en realidad no se dio en Dios, sino en el hombre. En el hombre se dio el cambio, no en Dios. No fue Dios quien cambió, fue el hombre el que cambió. Fue el hombre el que tomó la decisión de tomar del árbol del bien y del mal. Fue el hombre, Dios no lo obligó a nada. Él sabía perfectamente que no podía tomar de ese árbol, porque el día que tomara de ese árbol ciertamente moriría. Por lo tanto, hermanos, el problema no está en Dios, el problema está en el hombre. Si el hombre permanecía en sus pecados, Dios iba a aplicar su justicia. Pero si el hombre se arrepentía, Él iba a aplicar su misericordia. El hombre no se arrepintió y Dios aplicó su justicia. Y eso es lo que pasa hoy en día con aquellos que no se arrepienten de su pecado, aquellos que no confiesan a Cristo como Señor y Salvador. La justicia de Dios les será aplicada. No les será aplicada la misericordia de Dios, sino la justicia de Dios es lo que será aplicado a sus vidas. Pero al cambiar el hombre, su relación con Dios cambiaba. Por lo tanto, no es Dios el que cambia, sino las relaciones del hombre con Él. Las Escrituras reflejan un Dios coherente. La inmutabilidad permite leer la Biblia con certeza, con la certeza de que Dios sigue siendo el mismo. Tú lees desde Génesis 1 a Apocalipsis 22 y te das cuenta que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos venideros. No cambia, es inmutable, hermanos, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y además, eso es una gran noticia, saber que Dios no cambia, hermanos. Que no depende de su estado de humor, como nosotros. Nos enfadamos o tenemos siempre actitudes que no son muy sanas, ¿verdad? Pero Jesús nunca se enfada. Aplica su justicia, pero no está enfadado como nosotros. No es ese tipo de enfado que Él tiene. La inmutabilidad de Dios tiene un doble filo. La inmutabilidad de Dios puede darnos mucho ánimo, pero no podemos perder de vista que también se trata de una espada de doble filo. Como puede causar confianza, igualmente puede infundir temor. Veamos por qué. Si Dios es justo y ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado y rebelión, entonces Él cumplirá lo prometido y no habrá misericordia o segundas oportunidades en el día del juicio. Por otro lado, si Dios ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza en el sacrificio de su Hijo, entonces sabemos que lo hará y que la vida eterna puede ser una certeza en el corazón del hombre.
Dice en Filipenses que en el tiempo postero toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todos, todo el mundo doblará su rodilla, creyentes y no creyentes. Y toda lengua, creyentes y no creyentes, confesarán que Jesucristo es el Señor. Unos para misericordia y otros para justicia. Porque Dios no cambia. Es importante conocer quién es Dios para saber en qué es inmutable, porque como pudiste ver, no solo es inmutable en sus atributos o perfecciones, también lo es en sus promesas, ya sea para salvar o para condenar. Y ahora viene una famosa frase: ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Te suena esa frase? Ser o no ser, esa es la cuestión. La cuestión es que las criaturas no son inmutables. Hamlet, príncipe de Dinamarca, no sabía qué hacer ante la muerte de su padre. La duda y la confusión le carcomían por dentro. Se cuestionaba si debía seguir el camino de la vida o mejor terminar los sufrimientos de la misma al decidirse por la muerte. Mientras nosotros nos preguntamos ser o no ser, Dios afirma: yo soy. No somos, seremos inmutables, que permanecen inamovibles en su carácter y propósito. Pero la realidad es que mientras estemos en este mundo, somos tan inestables como el viento. Nuestros cuerpos cambian con el tiempo. Nuestras decisiones y propósitos dependen de las circunstancias. Nuestro carácter es endeble y nuestras emociones cambian de un momento a otro. Somos igual que el pueblo de Israel, que en un momento dijeron: Hosana al que viene en el nombre del Señor, y al poco tiempo esos mismos gritaban: crucifícalo. Somos así nosotros, cambiamos, somos cambiantes. Hoy decimos que sí, mañana que no, el otro es medio gris, el otro un gris oscuro, gris claro, pero Dios no es así. Para Dios es blanco o negro, no hay un término medio. O somos como Saúl, que a pesar de que se sintió agradecido con David porque no le quitó la vida, sabéis que David pudo haber matado a Saúl si hubiera querido, dejó la lanza clavada al lado de su cuerpo, como diciéndole: si yo hubiera querido, te hubiera matado, te hubiera quitado la vida. Y aún así, en vez de estar agradecido a David, Saúl siguió siendo hostil contra David. No había cambiado para nada, no era agradecido, no era consciente de que le había perdonado la vida. Así somos nosotros. Nuestra esperanza se ve derrumbada al ver que no podemos confiar en el hombre. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Dice la Escritura, es una palabra dura, pero sea en la Escritura. Y es maldito, no es bendito. Es maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. No es que no podamos confiar los unos en los otros. Claro que podemos confiar y debemos confiar los unos con los otros. Pero nuestra confianza tiene que estar primeramente en Dios. Porque el hombre, como hemos visto, es cambiante y nos fallará. Pero Dios, al ser inmutable, nunca nos fallará. Podrá ser sí, podrá ser no. Pero nada más. Y nada menos. Nuestra esperanza, como he dicho, se ve derrumbada al ver que no podemos confiar en el hombre. No podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos. Ni siquiera en nosotros mismos podemos confiar. Pero nuestro consuelo está en el Dios que permanece siendo el mismo por los siglos de los siglos y en su palabra que tampoco cambia. Isaías 46. La voz le dijo que hiciera un contraste entre la gente y Dios. Los seres humanos
son temporales y cambian. Son como la hierba y como la flor, que crecen en la primavera solo para marchitarse y morir cuando llega el calor. Salmos 37:2. En contraste, Dios nunca falla y su palabra permanece para siempre. Aquel que leyera esta verdad durante el exilio encontraría gran consuelo y ánimo, debido a que la palabra de Dios es firme. Su profecía de que la nación sería restaurada a su tierra era segura y sería cumplida como así fue. Ellos entraron en la tierra prometida. Es verdad que una generación se perdió en el desierto por su incredulidad. Es verdad que Moisés y su hermano Aarón no pudieron entrar en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida por su incredulidad. Pero Dios cumplió su palabra y el pueblo entró en la tierra prometida. Entró en la tierra prometida, tal como Él lo había prometido. Dios no cambia en sus atributos. Él sigue siendo el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Dios es santo? Sí. Dios siempre ha sido santo y sin pecado desde la eternidad pasada, lo es ahora y lo seguirá siendo por el resto de la eternidad. ¿Fue acaso Dios poderoso? Sí. Él ha sido poderoso desde el principio de los tiempos y lo sigue siendo ahora. ¿Es acaso Dios justo? Sí. Su justicia se mostró al expulsar a Adán y Eva del huerto a causa de su desobediencia. Ahora en nuestros tiempos se manifiesta al declararnos inocentes por la fe a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios es un Dios de gracia? Sí. Desde el principio nuestro Dios ha mostrado su gracia hacia la humanidad, al acercarse a su creación después de que ésta había caído, y su gracia se mantiene sin cambios hasta ahora porque seguimos aquí. Siempre Dios habla a nuestra vida para que volvamos a Él en arrepentimiento y adoración, aunque no lo merecemos. Hay un llamamiento de Dios para que volvamos a Él en arrepentimiento y adoración, aunque nosotros no lo merecemos. Por eso se llama gracia, porque es algo que nosotros no merecemos y se nos concede. Por eso es gracia. Es como dice en Efesios 8:9, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino don de Dios, para que el hombre no se gloríe. Es gracia, es pura gracia, hermanos. Hemos recibido lo que no merecíamos, y lo hemos merecido gracias al Señor, a que Él desde la eternidad nos amó. Antes de que tú y yo fuésemos una realidad, antes de que tú y yo existiésemos, antes de que existiese el cosmos, tú y yo éramos una realidad para el Señor. Y ya estábamos en el corazón del Señor, como veremos más adelante. Si, como dice el salmista, no podemos confiar en el hombre porque no hay salvación en él, Salmo 146:3. En cambio, sí debemos confiar en Dios, porque no muda nunca, ni actúa guiado por un capricho pasajero. Nosotros somos muy caprichosos, ¿verdad? Y actuamos por capricho a veces. Siempre, o muchas veces, actuamos por caprichos. Él siempre es el mismo, sin embargo, Él no actúa por caprichos, Él actúa con justicia. Él siempre es el mismo, su propósito es fijo, su voluntad estable, su palabra segura. Es una roca en la que podemos fijar nuestros pies, mientras a nuestro lado todo se hunde. Es un ancla firme y segura de nuestra alma. Todo esto tiene que ver con la inmutabilidad de Dios. Hermanos, demos gracias al Señor porque Él es inmutable. Porque si no, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué futuro tendríamos? No habría esperanza. La conclusión, voy terminando. Si continúas colocando la esperanza de tu gozo en las cosas que cambian todo el tiempo, tu gozo se verá igual de inestable que esas cosas.
Tú necesitas un amor que nunca cambie. Necesitas a alguien que sea inmutable en su ser para que tu gozo sea sólido y permanezca a pesar de que todo a tu alrededor cambie. Todo puede cambiar a nuestro alrededor, pero si nos aferramos al Señor, hermanos, podemos permanecer adelante. Hay muchos hermanos en países islámicos donde están siendo asesinados. Yo no podía pensar qué injusto es Dios, ¿verdad? Está dejando que maten a su gente, a sus propios hijos. Pero que sepas una cosa, que no es así. Esto es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y curiosamente, cuanto hay persecución, es cuanto más se expande el Evangelio. Quizá nos vendría bien un poquito de persecución para aprender a conectarnos con el que es inmutable, ¿verdad? No importa lo que pase en nuestras vidas, no importa, Él está ahí siempre. No cambia. Todas sus promesas son sí, amén. Él es una roca en la que podemos fijar nuestros pies, mientras a nuestro lado todo se hunde, ¿verdad? Tú necesitas un amor que nunca cambia. Necesitas a alguien que sea inmutable en su ser para que tu gozo sea sólido y permanezca a pesar de que todo a tu alrededor cambie. Solo hay un inmutable, Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Hebreos 13, 8. Cuando seas tentado o las circunstancias de la vida quieran orillarte o a encontrar consuelo en el pecado, esto es fácil, ¿verdad? Que nos pueda pasar a nosotros. Cuando somos tentados o las circunstancias de la vida quieren apartarnos a encontrar consuelo en el pecado, a veces nos dejamos llevar, a veces nos dejamos arrastrar para pensando malamente que vamos a encontrar consuelo en el pecado. En el pecado nunca vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar mal y destrucción. No hay consuelo en el pecado. Hay quien cree que sí, hay quien cree que cuando es tentado o las circunstancias de la vida quieren apartarle a encontrar consuelo en el pecado, recuerda una cosa, hermano, recuerda que Dios es inmutable y que solo en Él se encuentra la felicidad, el placer y el amor que nunca cambia y que nuestras vidas tanto necesitan. No hay amor, no hay placer, no hay felicidad en el pecado, hermanos. No hay, no existe. Así que cuando te sientas tentado o las circunstancias quieran apartarte para encontrar consuelo en el pecado, recuerda que no hay felicidad, no hay placer y no hay amor. Solamente en Cristo están estas tres cosas. La inmutabilidad de Dios es un ancla para nuestras almas en medio de un mundo turbulento. Hebreos 6, 17 y 19. Todos sabemos lo que quiere decir un ancla, ¿verdad? Un ancla normalmente cuando hay un gran temporal, ahora quizá no tanto, no lo sé, no entiendo, pero antiguamente cuando había un temporal se echaban las anclas para evitar que los barcos fueran arrastrados, porque no tenían motor, iban a vela, no podían esquivar los esquifes o los arrecifes o lo que fueran, entonces echaban las anclas para más o menos mantenerse estabilizados y esperar a que la tormenta amainase. Pues eso es para nosotros Jesús, un ancla en medio de este mundo, hermano. Es un ancla. Y es un ancla que agarra bien. Es un ancla que no guerrea o se escurre. Es un ancla que cuando coge bien. Podemos confiar plenamente que esa ancla no se va a soltar. La inmutabilidad está relacionada con la simplicidad. Dios no es divisible en partes. Y la impasibilidad.
no está limitado por fuerzas externas. Dado que ninguna fuerza o entidad creada puede limitar a Dios, Él sigue siendo inmutable eternamente. No hay ninguna fuerza o entidad creada que pueda limitar a Dios. Ni el mismo Satanás con todas sus huestes y potestades pueden realmente llegar a limitar el poder de Dios y su inmutabilidad. Dios condenó a Satanás y él está condenado por la eternidad junto con los ángeles caídos. Puedes leerlo en Judas. Están en las cárceles eternas ya. Queda por ahí algún demonio suelto todavía haciendo su trabajo, pero esos demonios también irán al lago de fuego y azufre, donde será el llanto y el crujir de dientes. La inmutabilidad de Dios nos obliga a tomarlo en serio. No es un Dios que se adapta a nuestros caprichos. A veces pensamos que Dios está para suplir nuestros caprichos. Ah, yo quiero esto, pues yo quiero esto, como esos payasos que hay por ahí, ¿no? Esos fantasmas, ¿no? Que se ponen en un púlpito y le dicen a la gente: tú tienes que tener en tu mente el coche que quieres, el color que quieres, la marca que quieres, el modelo que quieres, y toda esta sarta de estupideces, ¿no? No, hermanos, la inmutabilidad de Dios nos obliga a tomarlo en serio. Dios no es un Dios que se va a adaptar a nuestros caprichos. Tenlo claro. Él no se va a adaptar a nuestros caprichos. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a Él. Pero tampoco uno que nos abandona. Él no es un Dios que se adapta a nuestros caprichos, pero tampoco uno que nos abandona. Dice en Mateo 28, 20: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y fiel es el que empezó la obra en vosotros, que la terminará. Amén. Así que, hermanos, su constancia es nuestra esperanza o nuestro juicio. No tu constancia, su constancia. Es nuestra esperanza o nuestro juicio. El carácter de Dios es hoy y será siempre exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. Nada ha cambiado, como leíamos esta mañana en el 1 Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor. ¿Y qué es de aquí? ¿Qué es lo que hemos visto? Que todo lo que Él habla es válido. Porque su palabra es la misma, no cambia. Han pasado 2000 años desde que Pablo dice estas palabras. Y nosotros las estamos repitiendo. Es igual que la palabra de Dios es igual que Dios, no cambia, es inmutable. Otra cosa son las interpretaciones que se hacen. Pero la palabra de Dios dice lo que dice y no cambia. El problema es que hay 300 interpretaciones de la Biblia, por no decir más. Pero, hermanos, el carácter de Dios es hoy y será siempre exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. Exactamente lo que fue en los tiempos bíblicos. El mismo. El Creador jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno de lo que una vez fue. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y los creyentes que nos han precedido? Que nosotros hemos cambiado y los tiempos en que vivimos también. Los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Por tanto, debemos descansar en sus promesas, que son fieles y verdaderas, así como su misericordia. Isaías 54:10. Y termino. En resumen, la inmutabilidad de Dios es un atributo que le da estabilidad y confiabilidad a su carácter, sus promesas y su relación con la humanidad, proporcionando seguridad y esperanza a los creyentes. Así que demos gracias al Señor, porque su inmutabilidad nos da seguridad y esperanza. Él ha dicho que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Somos conscientes de que tú eres un Dios inmutable, afortunadamente, no cambias. Señor, si tú cambiases, Señor, y nos pagases conforme a nuestra maldad, ¿quién podría estar de pie delante de ti, Señor? Señor, gracias porque por esta obra redentora en la cruz del Calvario podemos tener esperanza eterna, Señor. Podemos tener una esperanza verdadera, una esperanza de saber que tú volverás a por tu iglesia, Señor, porque lo has dicho y lo cumplirás. Señor, tú no cambias tu palabra, tú no cambias tu persona, tú eres el mismo ayer y por los siglos venideros, Señor. Tú eres desde la eternidad hasta la eternidad, Dios. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir. Señor, aunque todo ha sido un poco a la ligera, pero Señor, confiamos en que tu palabra siempre es viva y eficaz como una espada de doble filo, Señor. Y oramos para que, Señor, tenga el efecto para lo cual tú la enviaste, Padre. Oramos por aquellos que todavía no han dado ese paso de fe. Oramos para que, Señor, ellos sean conscientes de tu inmutabilidad, que tú no cambias, que darás a cada uno, Señor, misericordia, justicia. Deseamos que, Señor, les des misericordia. Padre, gracias también por las ofrendas, Señor, una pequeña parte de lo mucho que tú nos das. Gracias por poder participar, Señor, de las ofrendas. Pedimos que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones, para que todo sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.